El murmullo de las copas de cristal y las risas forzadas llenaba cada rincón del salón, un espacio tan vasto y luminoso que parecía tragarse mi pequeña figura. Yo, Inés Duarte, me movía entre los invitados con una bandeja de plata, sirviendo canapés que jamás probaría, vestida con un uniforme que no me pertenecía. El aire olía a perfume caro y a una opulencia que me resultaba ajena, casi agresiva. Cada sonrisa que recibía era una máscara de cortesía que apenas ocultaba la indiferencia. Mi nuera, Valeria Cornejo, era la anfitriona perfecta, desplazándose con la gracia de una depredadora en su territorio, su vestido de diseñador brillando bajo las luces de araña. Yo era solo una sombra en su mundo de apariencias, la empleada, la figura invisible que garantizaba que todo fluyera a la perfección. Pero esa noche, la perfección no estaba en sus planes, al menos no la mía. Ella quería algo más, quería un espectáculo, y yo, sin saberlo, había sido elegida para el papel principal de su cruel obra. De repente un silencio incómodo cortó la animada conversación. Valeria, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, levantó su copa de vino tinto y, con un movimiento deliberado, la dejó caer al suelo de mármol blanco. El sonido del cristal al hacerse añicos fue agudo, violento, y el líquido rojo se esparció como una mancha de sangre. Todos los ojos se giraron hacia ella, y luego, siguiendo su mirada acusadora, hacia mí. El vino parecía sangrar sobre la pureza de la piedra, una metáfora perfecta de cómo me sentía por dentro en ese instante. El tiempo pareció detenerse, cada segundo estirándose en una eternidad de expectación. Su gesto no fue un accidente, fue una declaración, un acto de poder calculado para demostrar quién mandaba en ese universo de lujo y quién estaba destinada a limpiar los desastres. Yo estaba a metros de distancia, pero su intención me golpeó como una bofetada, precisa y certera, dejándome sin aire y con el corazón encogido. «Miren lo que ha hecho esta... inútil», gritó, su voz resonando con un dramatismo ensayado. Y entonces, apuntándome con un dedo adornado con un diamante obsceno, pronunció la frase que se grabaría a fuego en mi memoria. «Esa es la estúpida de mi empleada». La palabra «estúpida» flotó en el aire, cargada de veneno y desprecio, y aterrizó sobre mí con el peso de una sentencia. Los invitados, cómplices silenciosos, desviaron la mirada, algunos con una pizca de lástima, otros con mal disimulada diversión. Para Valeria, yo no... Era la madre de su esposo, la mujer que le dio la vida al hombre con quien compartía su cama y sus lujos. Era simplemente un objeto, un accesorio defectuoso que había fallado en su función. Su humillación no buscaba corregir un error, sino establecer una jerarquía, recordarle a todo el mundo, y sobre todo a mí, el lugar insignificante que yo ocupaba en su vida dorada. El calor subió a mis mejillas, una quemazón que se extendía por todo mi cuerpo. Sentí mis manos temblar mientras caminaba hacia la cocina, cada paso una tortura bajo la mirada de decenas de personas. Cogí un paño y un recogedor, mis herramientas de la humillación. Al regresar, me arrodillé. El frío del mármol se filtró a través de la tela delgada de mi pantalón, un frío que contrastaba con el fuego de mi vergüenza. Mientras recogía los trozos de cristal y absorbía el vino con el paño, podía escuchar los susurros, las risitas ahogadas. Nadie intervino. Nadie dijo una palabra. Para ellos, era una escena sin importancia, una anécdota que contarían al día siguiente. Pero para mí, era el fondo de un abismo. Arrodillada, limpiando el desastre que ella había creado a propósito, sentí cómo mi dignidad se hacía añicos junto con esa copa. Cada fragmento un recordatorio de mi impotencia y de la crueldad de la mujer que mi hijo había elegido. Fue en ese preciso instante, con la cabeza gacha y las lágrimas amenazando con desbordarse, que un par de zapatos masculinos muy familiares entraron en mi campo de visión. «¿Sepa?» Detuvieron a escasos centímetros de mis manos. Levanté la vista lentamente, con el corazón en un puño, y me encontré con la mirada de mi hijo, Julián. Acababa de llegar. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia contenida, sus ojos clavados en la escena, en su madre de rodillas limpiando el suelo, mientras su esposa observaba con una sonrisa triunfante.
El mundo pareció desvanecerse a nuestro alrededor, dejando solo el triángulo tóxico que formábamos: la perpetradora, la víctima y el testigo que lo cambiaba todo. El color desapareció del rostro de Valeria al darse cuenta de su presencia. Demasiado tarde. La bomba que ella había lanzado acababa de detonar, pero sus esquirlas estaban a punto de alcanzarla de una forma que jamás podría haber previsto. Mientras Julián fulminaba a Valeria con la mirada, una fuerza inesperada nació en mi interior, una llama diminuta pero desafiante. Recordé las palabras de mi difunto esposo, Antonio, la noche en que me entregó una vieja caja de madera. Inés, esto es para tu futuro. Es tu seguridad, tu voz cuando te la quieran quitar. Prométeme que solo lo usarás cuando sea absolutamente necesario. En esa caja, entre cartas amarillentas y fotografías descoloridas, había un documento, un secreto que yo había guardado celosamente durante años. En ese momento, arrodillada sobre el mármol frío, comprendí que el día que Antonio había temido, el día en que necesitaría esa voz, había llegado. Valeria creía haberme quebrado, pero lo único que había hecho era despertar algo que dormía en mi interior. Ella no lo sabía. Mi propio hijo lo había olvidado, pero yo tenía un as bajo la manga y estaba dispuesta a jugar mi última carta. Mi nombre es Inés Duarte y tengo 65 años. En los documentos oficiales mi estado civil es viuda, una palabra fría y burocrática que apenas araña la superficie de la soledad que me ha acompañado durante la última década. Vivo en un pequeño apartamento en el lado más modesto de la ciudad, un lugar donde las paredes están impregnadas de los ecos de una vida más feliz. Actualmente mi ocupación es la de empleada doméstica en la mansión de mi hijo y su esposa, una ironía cruel que el destino me ha impuesto. Acepté este trabajo no por necesidad desesperada, aunque mis finanzas son precarias, sino por el anhelo de permanecer cerca de Julián, de respirar el mismo aire que él, con la ingenua esperanza de que mi presencia constante le recordara de dónde viene. Creí que ser una figura servicial en su hogar sería mejor que ser una extraña ausente, pero el precio de esa cercanía ha sido mi propia dignidad, un peaje que ya no estoy dispuesta a seguir pagando. Hace ya 10 años que mi Antonio se fue. Su partida no solo dejó un vacío en nuestra cama, sino un silencio ensordecedor en cada rincón de mi existencia. Él era mi ancla, mi socio, el hombre con quien construí un mundo a base de trabajo y sueños compartidos. Después de su muerte, me encontré a la deriva en un mar de recuerdos. Tuve que aprender a ser una sola persona de nuevo, a remendar mi alma rota con los hilos de la rutina y la autosuficiencia. El luto es un viaje solitario, uno que te obliga a confrontar tus miedos más profundos. Hubo días en los que la simple tarea de levantarme de la cama parecía una hazaña hercúlea, pero lo hice por él, por la promesa que le hice en su lecho de muerte, de que seguiría adelante, de que no me dejaría vencer. Esa promesa ha sido mi faro en los momentos más oscuros, un susurro de su amor que me impulsa a continuar. Mi vida transcurre entre las 4 paredes de mi refugio, un apartamento sencillo pero lleno de vida. Mis plantas son mis confidentes silenciosas. Cuido de ellas con un esmero casi maternal, observando cómo crecen y florecen. Un recordatorio constante de que la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso. Por las tardes, la televisión me transporta a otras épocas con sus películas en blanco y negro, historias de amores y desamores que me hacen sentir menos sola. La cocina es mi santuario, donde los olores de las recetas de mi madre me conectan con mis raíces, con la mujer fuerte que me crió. Mi rutina es predecible, tranquila, quizás para algunos aburrida, pero para mí es el andamiaje que sostiene mi espíritu. Es en esta simplicidad donde encuentro mi paz, lejos de la ostentación y la frialdad de la casa donde trabajo, un mundo al que nunca perteneceré. Siempre he sido una mujer de naturaleza pacífica. He pasado mi vida evitando conflictos, cediendo en disputas familiares por el bien mayor, creyendo firmemente que el amor y la paciencia podían construir puentes más sólidos que el orgullo. Esta filosofía me sirvió bien durante muchos años. Me permitió criar a un hijo en un hogar lleno de armonía y me ganó el respeto de mis vecinos y amigos. Sin embargo, esta misma cualidad
Mi renuencia a la confrontación se convirtió en mi mayor debilidad frente a Valeria. Ella confundió mi paciencia con sumisión, mi silencio con aceptación. No entendió que mi calma no era un vacío, sino un embalse conteniendo décadas de fortaleza silenciosa. Creía que podía pisotearme indefinidamente sin consecuencias, sin darse cuenta de que hasta el agua más mansa, cuando se la presiona demasiado, puede romper cualquier dique y arrasar con todo a su paso. Si tengo un talón de Aquiles, una vulnerabilidad que eclipsa a todas las demás, es el amor incondicional que siento por mi hijo. Julián es mi única luz, el fruto de todos mis sacrificios y la encarnación de mis esperanzas. Por él, he sido capaz de tragarme mi orgullo, de sonreír mientras mi corazón lloraba de humillación. Acepté el delantal de empleada y las órdenes de mi nuera para no perder el frágil hilo que aún me unía a él. Temía que, si me negaba, si ponía límites, Valeria me alejaría por completo de su vida, convirtiéndome en una extraña para mi propio hijo. Este miedo me paralizó, me hizo cómplice de mi propio menoscabo. Me convencí de que cualquier migaja de su atención valía la pena, sin darme cuenta de que al permitir que me faltaran al respeto, también le estaba enseñando a él que estaba bien que lo hicieran. A pesar de mi apariencia frágil y mi naturaleza conciliadora, existe en mi interior una veta de acero forjada en las dificultades de la vida. Sobreviví a la pobreza en mi niñez. Trabajé hombro a hombro con mi esposo para levantar nuestro negocio desde cero y enfrenté la enfermedad y la pérdida sin jamás rendirme. Esta fuerza no es ruidosa ni llamativa. Es una resiliencia silenciosa, una capacidad de doblarme ante la tormenta sin romperme. La humillación en la fiesta de Valeria fue el viento huracanado que me dobló hasta casi tocar el suelo. Pero en lugar de quebrarme, despertó esa dureza latente. Algo dentro de mí hizo clic, el sonido de una cerradura oxidada que finalmente se abre. La Inés sumisa y temerosa comenzó a desvanecerse, dando paso a la mujer que había olvidado que era. Una luchadora que, aunque cansada, aún no había peleado su última batalla. Al mirarme en el espejo esa noche, después de la fiesta, apenas reconocí a la mujer de ojos tristes y hombros caídos que me devolvía la mirada. Recordé a la joven Inés, la que reía a carcajadas con Antonio mientras amasábamos pan en la madrugada, la socia que llevaba las cuentas de nuestra pequeña panadería, con una mente aguda y un lápiz tras la oreja. Esa mujer era respetada, era una matriarca en su pequeño universo. ¿En qué momento me había perdido? ¿Cuándo permití que la viudez y el deseo de cercanía con mi hijo me redujeran a esta sombra servil? La respuesta era tan clara como dolorosa. Lo permití gradualmente, un pequeño sacrificio a la vez, hasta que no quedó nada de mi antiguo yo. Pero el reflejo en el espejo también contenía una chispa de desafío. La humillación no había sido un final, sino un brutal despertar. La panadera, la esposa, la socia, ella seguía ahí, enterrada bajo capas de dolor, y estaba lista para volver a encender los hornos. Mi mundo familiar es pequeño y gira en torno a una única estrella. Mi hijo, Julián, es mi único hijo, el centro de mi universo desde el día en que nació. Recuerdo su niñez como si fuera ayer. Un niño de ojos curiosos y corazón noble, siempre apegado a mis faldas. Nuestra complicidad era un lenguaje propio, tejido con miradas y abrazos que no necesitaban palabras. Durante años fuimos un equipo, incluso después de la muerte de su padre. Él fue mi roca, mi razón para seguir adelante. Me llamaba todos los días, compartía sus triunfos y sus miedos. Era mi confidente. Pero ese lazo que yo creía inquebrantable comenzó a desgastarse, a perder su color, el día que Valeria Cornejo entró en su vida. Lentamente, sin que yo me diera cuenta al principio, el hijo que yo había criado comenzó a ser reemplazado por un hombre que apenas reconocía, un extraño con el rostro de mi Julián. El cambio en Julián no fue abrupto, sino una erosión gradual, como una costa que pierde arena con cada marea. Al principio, eran pequeños detalles. Dejó de visitar mi apartamento, alegando que estaba demasiado ocupado en el trabajo. Nuestras llamadas se acortaron, sus respuestas se volvieron monosilábicas. Valeria lo absorbió por completo, envolviéndolo en su mundo de cenas de gala
viajes exóticos y amistades influyentes. Un mundo donde una madre viuda y sencilla como yo no tenía cabida. Comencé a notar cómo él adoptaba las opiniones de ella, cómo repetía sus críticas veladas hacia mi forma de vestir o mis gustos. Se convirtió en un eco de su esposa, perdiendo la voz propia que yo tanto admiraba. El golpe más duro fue darme cuenta de que él presenciaba el desdén de Valeria hacia mí y elegía el silencio, una neutralidad que en realidad era una forma de complicidad, una traición silenciosa que dolía más que cualquier insulto. Valeria es la arquitecta de mi miseria, una mujer esculpida en la ambición y el materialismo. Su belleza es impecable, casi artificial, mantenida con un régimen estricto de tratamientos y compras de lujo. Su vida es una vitrina perfectamente curada para las redes sociales, donde cada foto, cada publicación, está diseñada para proyectar una imagen de éxito y felicidad inalcanzable. Para ella, el estatus no es solo importante, es su religión. Mide el valor de las personas por la marca de su ropa o el modelo de su coche. Yo, con mis manos agrietadas por el trabajo y mi ropa comprada en tiendas de segunda mano, represento todo lo que ella desprecia. Soy el recordatorio viviente del pasado humilde de Julián, una mancha en el lienzo perfecto que ella se esfuerza por pintar. Su obsesión por borrarme no es personal, es estratégico. Soy un obstáculo para la narrativa de grandeza que ha construido para sí misma. La raíz de la crueldad de Valeria yace en una profunda inseguridad. Proviene de una familia que alguna vez tuvo dinero y lo perdió todo. Una caída en desgracia que la dejó con una cicatriz imborrable y un hambre voraz por la validación social. Su matrimonio con Julián no fue solo una unión de amor, fue su boleto de regreso al paraíso perdido del prestigio y la riqueza. Por eso se aferra a su estatus con una ferocidad desesperada. Mi existencia la aterroriza porque yo simbolizo la posibilidad de que todo se puede perder, que la riqueza puede ser efímera. Cada vez que entro en su casa, con mi sencillez y mi falta de pretensiones, soy un fantasma de su propio pasado temido. Su desprecio hacia mí es en realidad un reflejo de su propio miedo. Alá, humillarme. Intenta convencerse a sí misma de que ha escapado de ese destino, de que ella está por encima de la vida que yo represento. Nuestra relación nunca fue cálida, pero al principio existía una frágil tregua, una cortesía forzada por el amor, que ambas sentíamos, de distintas maneras, por Julián. Recuerdo la primera vez que visitó mi apartamento. Paseó su mirada crítica por mis muebles viejos y mis modestas decoraciones, y con una sonrisa condescendiente me dijo: ¡qué acogedor! Me recuerda a la casa de la mujer que limpiaba para mis padres. Ese fue el primer golpe, sutil pero cargado de veneno. En otra ocasión, para mi cumpleaños, me regaló una de sus carteras de diseñador, una que evidentemente ya no usaba. «Para que no te sientas fuera de lugar cuando salgas con nosotros», comentó. No era un regalo, era un proyecto de caridad, un intento de moldearme a su imagen, de corregir lo que ella veía como mis defectos. Esos pequeños actos de condescendencia fueron sembrando las semillas de la tensión que hoy ha florecido en un árbol de odio. Con el tiempo, las indirectas se convirtieron en críticas abiertas y el desprecio velado en una hostilidad manifiesta. Valeria comenzó a excluirme de eventos familiares importantes, inventando excusas que Julián aceptaba sin cuestionar. La tensión llegó a su punto culminante hace unos meses, cuando, después de que su empleada doméstica renunciara, me ofreció el puesto para ayudarme con mis finanzas. Fue una jugada maestra de humillación, disfrazada de generosidad. Así podrás ver a Julián más a menudo y además ganar un dinerito, dijo, sabiendo que mi amor de madre me haría considerar lo impensable. Y yo, cegada por el miedo a perder a mi hijo, acepté. Me convertí en una empleada en la casa que debería haber sido mi segundo hogar. Esa decisión fue el clavo final en el ataúd de mi dignidad, estableciendo la dinámica de poder que le permitió orquestar el espectáculo de la copa de vino, segura de que yo no tendría más opción que arrodillarme y limpiar. Mi historia de sacrificio huele a levadura y a pan recién horneado. Comenzó hace más de 40 años, en una pequeña esquina de nuestro barrio, con un local humilde que mi esposo Antonio y yo bautizamos El Trigal Dorado.
No teníamos nada más que nuestras manos dispuestas y un sueño compartido: construir un futuro para la familia que anhelábamos tener. Recuerdo el polvo de harina que siempre cubría nuestra ropa como una segunda piel, el calor sofocante de los hornos que nos hacía sudar en pleno invierno y el sonido de la campana de la puerta anunciando a nuestros primeros clientes. Esa panadería era mucho más que un negocio. Era el corazón latente de nuestro hogar, un santuario de trabajo duro, donde cada barra de pan representaba una promesa, un ladrillo más en el edificio de nuestros anhelos, especialmente los que teníamos para nuestro futuro hijo, Julián. Durante décadas, nuestras vidas estuvieron regidas por el sol. Nos levantábamos mucho antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y nos adentrábamos en la penumbra de la panadería para comenzar el ritual diario de amasar. Nuestras manos, jóvenes y fuertes al principio, se fueron curtiendo y agrietando con los años, testigos silenciosos de un esfuerzo incesante. No existían para nosotros los domingos de descanso, las vacaciones de verano o las fiestas de fin de año. Cada día era una oportunidad para trabajar, para ahorrar un poco más, para asegurar que a nuestro hijo no le faltara nada. Veíamos a nuestros amigos disfrutar de sus fines de semana, mientras nosotros estábamos cubiertos de harina, pero no sentíamos envidia, solo la convicción de que cada renuncia era una inversión en el porvenir de Julián. El cansancio era nuestro compañero constante, pero el amor por nuestro hijo era un combustible inagotable que nos mantenía en pie. El propósito de cada gota de sudor, de cada noche mal dormida, tenía un nombre: la educación de Julián. Antonio y yo apenas habíamos terminado la escuela primaria y juramos que nuestro hijo tendría las oportunidades que a nosotros nos fueron negadas. Desde el jardín de infantes hasta la preparatoria, nos aseguramos de que asistiera a las mejores escuelas que nuestro modesto presupuesto nos permitía. Recuerdo innumerables noches, sentados a la mesa de la cocina después de cerrar la panadería, con los libros de contabilidad abiertos y las caras marcadas por la fatiga, haciendo malabares con los números para poder pagar sus colegiaturas, sus libros, sus clases particulares. Él era un estudiante brillante, y su éxito académico era nuestro mayor orgullo. Cada una de sus buenas notas era una medalla que sentíamos nuestra, una validación de que nuestros sacrificios estaban dando sus frutos. El momento decisivo llegó cuando una carta con el sello de la universidad de arquitectura más prestigiosa del país aterrizó en nuestro buzón. La alegría de la aceptación de Julián fue inmensa, pero vino acompañada de una angustia financiera abrumadora. La matrícula era una cifra astronómica, un monto que superaba con creces todos nuestros ahorros. Después de noches en vela, tomé una de las decisiones más dolorosas de mi vida. Abrí el viejo joyero de mi madre y saqué los collares y aretes de oro que habían pasado de generación en generación en mi familia. Eran mi único vínculo tangible con mi madre y mi abuela. Recuerdo el frío del metal en mis manos mientras se los entregaba al tasador y el nudo en mi garganta al aceptar un fajo de billetes a cambio de mis recuerdos. Pero al ver la cara de Julián, supe que ninguna joya podría brillar tanto como el futuro que le estábamos regalando. Los años universitarios pasaron volando, y Julián se graduó con honores. Su talento era innegable, pero para convertir ese talento en un negocio, necesitaba capital. Soñaba con abrir su propio despacho de arquitectos, un lugar con su nombre en la puerta. Antonio y yo lo sabíamos, y sabíamos también que ya no nos quedaban joyas que vender. Solo nos quedaba una cosa: el alma de nuestra vida, nuestra panadería. La decisión de vender el Trigal Dorado fue la más desgarradora de todas. Ese lugar no solo nos había dado el sustento, sino que albergaba 30 años de nuestra historia. El día que le entregamos las llaves al nuevo dueño, sentí como si me arrancaran una parte del cuerpo. Vimos cómo quitaban el letrero que Antonio había pintado a mano, y con él se iba una era de nuestra existencia. Sacrificamos nuestro legado para que él pudiera empezar a construir el suyo. Hoy, cuando paso por la mansión donde vive Julián, la misma donde trabajo como empleada, no puedo evitar sentir una punzada de amarga ironía. Cada columna de mármol, cada ventana inmensa que da al jardín perfectamente cuidado, cada coche de lujo estacionado en la entrada,
Todo fue construido sobre los cimientos de nuestra humilde panadería. La exitosa firma Duarte Arquitectos, que Valeria presume con tanto orgullo en sus círculos sociales, fue financiada con el dinero que obtuvimos de la venta de nuestro sueño. Ellos viven una vida de opulencia, una fantasía de riqueza que presentan como fruto exclusivo del genio de Julián, olvidando convenientemente el origen de la semilla que hizo florecer su fortuna. La harina de nuestro esfuerzo se convirtió en el champán que ellos beben y el calor de nuestros hornos en la calefacción central de su hogar frío y sin alma. Lo único que Antonio y yo pedimos a cambio de nuestra entrega total nunca fue dinero, ni lujos. Jamás esperamos que Julián nos mantuviera o nos pagara una deuda que nunca consideramos como tal. Lo hicimos por amor, y lo único que anhelábamos en reciprocidad era eso mismo: amor, respeto, gratitud. Queríamos un lugar en su mesa, no como empleados, sino como padres. Queríamos ser parte de su vida, no una nota a pie de página en su historia de éxito. Pero el contraste entre lo que dimos y lo que hemos recibido es un abismo insondable. Le entregamos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y a cambio, yo recibí un uniforme, un sueldo miserable y la humillación pública como propina. La balanza de nuestra relación familiar se ha desequilibrado de una forma tan grotesca que resulta casi irreconocible. La humillación que sufrí en esa fiesta fue la gota que derramó el vaso, no solo por el acto en sí, sino por lo que representaba. La mancha de vino en el suelo no era solo vino, era el sudor de mi esposo, eran las joyas de mi madre, era el letrero de El Trigal Dorado siendo arrancado de la fachada. Cada risa ahogada de los invitados era una burla a cada noche que pasamos en vela, a cada sacrificio que hicimos con el corazón lleno de esperanza. Valeria, en su ignorancia y arrogancia, no me humilló a mí. Inés Duarte, la anciana que limpia sus pisos, humilló la memoria de una vida entera de trabajo y devoción, y en ese momento, arrodillada, comprendí que el silencio ya no era una opción. El respeto no se pide, se exige, y yo estaba a punto de reclamar, con intereses, la deuda de dignidad que mi hijo y su esposa tenían conmigo. El secreto que ahora sostengo en mis manos como un arma silenciosa nació de la sabiduría y el amor de mi difunto esposo, Antonio. Lo recuerdo como si fuera ayer, una noche de tormenta. Sentados en nuestra modesta sala mientras la lluvia golpeaba las ventanas, él tenía una mirada seria, una solemnidad que rara vez mostraba. Se levantó y de su viejo armario sacó una caja de madera de cedro, la misma que usaba para guardar sus herramientas más preciadas. La puso sobre mis rodillas y cubrió mis manos con las suyas. «Inés», me dijo con una voz cargada de premonición, «la vida es un río impredecible. Yo no estaré aquí para siempre para protegerte, y quiero asegurarme de que nunca, bajo ninguna circunstancia, quedes a la deriva. Esto que hay aquí es solo tuyo, un salvavidas que espero nunca tengas que usar». Sus palabras en ese momento me parecieron excesivamente dramáticas, pero hoy resuenan en mi cabeza como una profecía cumplida. Con manos temblorosas, abrí la caja. En su interior, debajo de un par de fotografías de nuestra boda y el primer mechón de cabello de Julián, había una carpeta de cartón desgastada. Dentro, un documento oficial con sellos y firmas, el título de propiedad de un pequeño terreno. Antonio me explicó su historia. Un pedazo de tierra que su abuelo le había heredado, en las afueras de la ciudad. Lo miré, confundida, sin entender el valor de aquel papel. Fue entonces cuando él me hizo mirarlo a los ojos y me hizo prometer: «Este terreno, Inés, es tu ancla. No importa lo desesperada que estés, no importa cuánto necesites el dinero, no lo vendas nunca. Prométemelo. Un día, sin que lo esperes, entenderás su verdadero valor». Le di mi palabra, sellando un pacto cuyo significado profundo tardaría más de 20 años en revelarse por completo ante mí. Durante años, esa promesa fue fácil de cumplir porque el terreno, en sí mismo, parecía insignificante. Era una parcela olvidada en una zona rural, lejos del bullicio de la ciudad, un lugar al que solo se llegaba por un camino de tierra polvoriento. Lo visitamos un par de veces después de que Antonio me lo mostrara.
Era simplemente un campo de hierbas silvestres y tierra seca. Para mí, su valor era puramente sentimental, un último regalo de mi esposo, un símbolo de su amor previsor. Guardé la caja en el fondo de mi armario y con el tiempo y las urgencias del día a día, casi me olvidé de su existencia. El documento se convirtió en una reliquia, un recuerdo tangible de Antonio, no un activo financiero. Cumplí mi promesa sin esfuerzo, porque en mi mente, vender esa tierra habría sido como vender el último trozo del alma de mi esposo. La primera pista de que el destino estaba tejiendo un nuevo tapiz, para mí llegó de forma discreta, casi imperceptible. Fue hace unos meses, mientras limpiaba la biblioteca en casa de Valeria. Encontré un periódico financiero que Julián había dejado abierto sobre su escritorio. Un titular me llamó la atención. El nuevo plan de desarrollo urbano transformará la zona norte en el próximo polo comercial de la ciudad. El artículo mencionaba la construcción de una nueva autopista y un complejo de oficinas de lujo, justo en el área que vagamente recordaba como la ubicación del terreno de Antonio. En ese momento, sentí una pequeña punzada de curiosidad, una conexión débil y lejana. Sin embargo, no le di mayor importancia. Estaba demasiado inmersa en mi propia supervivencia, emocional como para prestar atención a las noticias de negocios. Deseché el pensamiento como una simple coincidencia, sin saber que la fortuna me había enviado un telegrama que yo no me había molestado en leer. Incluso con esa semilla de información plantada en mi mente, no hice nada. La vida seguía su curso doloroso, y mis energías estaban enfocadas en soportar los días de trabajo y en intentar mantener algún tipo de vínculo con Julián. El recuerdo del terreno y la promesa a Antonio estaban guardados bajo llave en el mismo cofre mental donde atesoraba mi duelo. Venderlo no era una opción, no por su valor potencial, sino por el juramento sagrado que le hice a mi esposo en su lecho de muerte. Esa promesa era un pilar de mi identidad como viuda, un acto final de lealtad. Además, una parte de mí, la parte herida y cansada, no creía que algo bueno pudiera sucederme. Me había acostumbrado tanto a la adversidad que la idea de un golpe de suerte me parecía una fantasía lejana, un cuento de hadas para otros, no para mí. Pero la humillación pública tiene una forma terrible de aclarar la mente. Esa misma noche, después de la fiesta, después de fregar el vino y mi dignidad del suelo de mármol, llegué a mi apartamento con una determinación helada que nunca antes había sentido. Fui directamente a mi habitación, al fondo del armario, y saqué la vieja caja de cedro. El olor a madera y a tiempo llenó mis pulmones. Al abrirla y ver de nuevo los documentos, las palabras de Antonio resonaron con una claridad atronadora. Tu voz cuando te la quieran quitar. De repente lo entendí todo. El verdadero valor del que hablaba no era solo el dinero, era el poder de reclamar mi lugar en el mundo. Era la oportunidad de defenderme, de reescribir mi historia. La tierra no era solo tierra, y los papeles no eran solo papeles. Eran mi justicia, eran mi resurrección, y yo estaba lista para usarlos. A la mañana siguiente de la fiesta, un silencio tenso y pesado flotaba en la mansión, más opresivo que cualquier grito. Valeria no apareció. Se encerró en su habitación como una reina ofendida en su torre. Fue Julián quien finalmente me abordó en la cocina, con la mirada clavada en el suelo y una taza de café entre las manos. Balbuceó una disculpa que sonaba hueca, ensayada. «Mamá, lo de anoche». Valeria estaba muy estresada por el evento. No quería decir eso. Sus excusas eran un escudo patético para protegerla a ella, no para consolarme a mí. No vi en sus ojos al hijo que había defendido, de los bravucones en el patio del colegio, sino a un hombre acobardado, un extraño que priorizaba la frágil paz con su esposa por encima de la dignidad de su propia madre. Asentí en silencio, sin gastar palabras. Su débil intento de apaciguar la situación solo me confirmó que estaba sola en esto, que cualquier esperanza de que él interviniera era una fantasía. 2 días después, Valeria finalmente descendió de su Olimpo personal, no con una ofrenda de paz, sino con una nueva tabla de mandamientos. Me convocó a su estudio, un espacio impersonal decorado en tonos fríos, y con la calma de un general dictando órdenes, me enumeró mis nuevas condiciones de trabajo.
A partir de ese día, tenía prohibido dirigirme a los invitados, a menos que ellos me hablaran primero. Debía usar exclusivamente la escalera de servicio para ser menos visible. Mis descansos para almorzar ya no serían en la cocina, sino en el cuarto de la lavandería, en el sótano. Cada nueva regla era un ladrillo más en el muro que ella construía para aislarme, para despojarme de cualquier vestigio de familiaridad y convertirme definitivamente en una extraña bajo su techo. No era una reorganización del trabajo, era una campaña de deshumanización, un castigo calculado por el crimen de haber sido humillada delante de su esposo. La siguiente humillación ocurrió en el pasillo de los productos orgánicos de un supermercado gourmet, un lugar que Valeria frecuentaba como si fuera un templo. Mientras empujaba el carrito lleno de sus caprichos culinarios, nos encontramos con una de sus amigas, una mujer igualmente enjollada y con una sonrisa artificial. «Amelia, querida», dijo Valeria con su voz más melosa. «¿Qué tal? Te presento a Inés, la señora que me ayuda en casa». La frase, dicha con una naturalidad escalofriante, borró de un plumazo nuestro parentesco. Su amiga me dedicó una mirada rápida y condescendiente, la que se le da a un mueble. Para rematar la escena, Valeria tomó una botella de limpiador de mi carrito y, frente a su amiga, me reprendió en voz alta por haber elegido la marca equivocada, cuestionando mi competencia para las tareas más básicas. Sentí las miradas de los otros compradores sobre mí, mientras yo solo podía sentir, atrapada en mi papel de empleada tonta. Una tarde, mientras yo limpiaba los ventanales del salón, Valeria se me acercó con una taza de té en la mano y una expresión de falsa preocupación. Comenzó a hablarme en un tono suave y manipulador, intentando reescribir la historia. «Inés, he estado pensando mucho en el incidente del otro día», comenzó. «Fue un terrible accidente. Se me resbaló la copa. Creo que estás siendo demasiado sensible al respecto, y tu actitud está afectando a Julián. Él se siente atrapado entre las dos mujeres que ama». Sus palabras eran un veneno dulce, una táctica de gaslighting diseñada para hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad. Me estaba pintando a mí como la conflictiva, la que creaba problemas con mi excesiva sensibilidad. Ella, la agresora, se transformaba en la víctima de mis reacciones, una mártir que sufría por mi culpa. Fue un acto de crueldad psicológica tan refinado que por un segundo casi me hizo sentir culpable. Mi único consuelo durante mis breves descansos en el sótano era un pequeño álbum de fotos que traía conmigo, lleno de imágenes de Antonio y de un Julián niño, sonriente y sin preocupaciones. Ese álbum era mi ancla, mi pedazo de cielo en ese infierno de lujo. Un día, al volver de recoger la ropa del jardín, encontré el álbum sobre la pequeña mesa donde lo había dejado, abierto y empapado en agua. Un vaso, accidentalmente, volcado yacía a su lado. Valeria pasó por allí un momento después, diciendo con una ligereza insultante: «Ay, qué torpe soy. Estaba trayéndote un vaso de agua y tropecé. Espero que no se haya dañado nada importante». Pero sus ojos no mostraban arrepentimiento, solo un brillo de triunfo. Sabía perfectamente lo que esas fotos significaban para mí. No solo había arruinado mis recuerdos, había profanado mi santuario, demostrándome que ni siquiera mis tesoros más íntimos estaban a salvo de su malevolencia. El fin de semana siguiente, Julián organizó una parrillada en el jardín para algunos de sus socios y colegas más importantes. Mientras yo servía las bebidas, moviéndome discretamente entre los grupos de hombres con trajes caros, escuché la voz de Valeria elevarse por encima de las conversaciones. «Mi suegra es una mujer con suerte». «No, ¿a creen?», dijo, captando la atención de todos. «A su edad es muy difícil conseguir trabajo. Menos mal que Julián y yo podemos ofrecerle esta oportunidad para que se mantenga ocupada». La risa forzada que siguió a su comentario fue como una bofetada. Me redujo a un proyecto de caridad frente a las personas cuya opinión era crucial para la carrera de mi hijo. Miré a Julián, esperando, rezando por una reacción, pero él solo sonrió, una mueca incómoda y cobarde, antes de cambiar rápidamente de tema. Su silencio en ese momento fue el más ruidoso de todos, una abdicación final de su deber como hijo. La guerra de Valeria se extendió también al frente financiero.
Comenzó a ejercer un control mezquino y humillante sobre mi trabajo, buscando el más mínimo pretexto para castigarme. Una mañana, me llamó a su oficina para informarme que deduciría una parte de mi salario de esa semana. La razón, según ella, había encontrado una mota de polvo en un jarrón de la biblioteca y yo había usado demasiado producto para limpiar los pisos de madera, lo cual era un desperdicio que ella no pensaba tolerar. La cantidad de dinero que me descontó era irrisoria, insignificante para ella, pero el mensaje era claro y potente. No se trataba del dinero, se trataba de poder. Quería que yo sintiera que cada centavo que ganaba dependía de su capricho, que mi sustento estaba en sus manos y que podía apretar el puño cuando quisiera, recordándome mi total y absoluta dependencia de su arbitraria generosidad. La tortura psicológica alcanzó un nuevo nivel cuando Valeria empezó a hablar abiertamente de reemplazarme. Lo hacía de forma casual, mientras yo estaba presente, limpiando la misma habitación. Comentaba por teléfono con sus amigas sobre las entrevistas que estaba realizando. Sí, he hablado con una chica filipina hoy, mucho más joven y rápida, claro, y mañana veo a otra, con excelentes referencias de la familia Alvear, decía en voz alta, asegurándose de que yo escuchara cada palabra. El mensaje era una amenaza directa y brutal. Me estaba diciendo que yo era vieja, lenta y, sobre todo, desechable. Estaba atacando directamente la única razón por la que soportaba todo aquel infierno, mi cercanía con Julián. Quería que viviera con el miedo constante de perder no solo mi trabajo, sino el último y frágil vínculo que me quedaba con mi hijo. En una de las raras cenas a las que fue invitada la familia extendida, un par de primos de Julián y sus esposas, Valeria encontró otra arena para su cruel deporte. Durante toda la noche dirigió la conversación hacia el recuerdo de su propia madre, una mujer a la que describía con un lenguaje casi poético, elegante, culta, una anfitriona legendaria que hablaba 3 idiomas y coleccionaba arte. Cada adjetivo que usaba era una piedra que me lanzaba indirectamente. Al idealizar a su madre, creaba un contraste implícito conmigo, la suegra sencilla, la ex panadera, la empleada doméstica. Los primos asentían con admiración, mientras yo me encogía en mi silla, sintiéndome tosca e inadecuada. Fue una clase magistral de humillación social, ejecutada con la precisión de un cirujano, sin levantar la voz, usando las memorias como un arma para acentuar la enorme distancia social y cultural que nos separaba. Mi sensación de seguridad, incluso la poca que podía tener en el sótano, fue completamente destrozada el día que descubrí que había hurgado en mis cosas. Yo guardaba mi bolso, con mi cartera, mi teléfono y mi álbum de fotos dañado, en un pequeño armario junto a la lavadora. Esa tarde, al ir a buscarlo para marcharme, noté algo extraño. El cierre estaba medio abierto, y al mirar dentro, vi que el orden de las cosas había sido alterado. Mi pequeño monedero estaba fuera de su bolsillo habitual, y el pañuelo que siempre ponía encima de todo estaba arrugado en el fondo. No faltaba nada, ni un céntimo, y eso era lo más aterrador. No había sido un robo, había sido una invasión, una demostración de poder absoluto, un mensaje de que no tenía derecho a la privacidad, que ningún rincón de mi vida, por pequeño o personal que fuera, estaba fuera de su alcance y control. La estocada final, el golpe más bajo y doloroso, fue cuando comenzó a usar a mis nietos como peones en su juego de poder. Los hijos de Julián y Valeria eran la única luz pura que me quedaba en esa casa. Yo vivía esperando los miércoles por la tarde, el día que me permitían pasar una hora con ellos después de mi trabajo. Pero eso también se convirtió en un arma. Si yo cometía el más mínimo error a sus ojos, si una toalla no estaba doblada a la perfección, si mi respuesta a una de sus órdenes no era lo suficientemente rápida, ella cancelaba mi tiempo con los niños. «Lo siento, Inés», decía con una dulzura fingida, «pero los niños tienen una clase de mandarín de último minuto». O «Mateo se siente un poco mal hoy, necesita descansar». Sabía que negarme el acceso a mis nietos era la forma más efectiva de apuñalarme directamente en el corazón, y lo hacía con una frialdad y una precisión que helaban la sangre.
Mientras este torrente de abusos se intensificaba día tras día, algo inesperado ocurría en mi interior. Por fuera, yo era la misma Inés de siempre, callada, obediente, eficiente. Agachaba la cabeza, aceptaba las críticas y susurraba: «Sí, señora». Pero por dentro, una metamorfosis estaba teniendo lugar. Cada humillación, cada palabra hiriente, cada acto de crueldad ya no se sentía como una herida que me debilitaba, sino como una pieza de acero que se añadía a la armadura que estaba forjando alrededor de mi alma. El dolor se estaba transformando en combustible, la tristeza en una rabia fría y enfocada. Ya no era una víctima pasiva esperando el siguiente golpe. Me había convertido en una observadora silenciosa, una estratega que tomaba nota de cada injusticia, no para lamentarse, sino para usarla como munición. Valeria creía que me estaba destruyendo, pero en realidad solo estaba acelerando la creación de la mujer que la destruiría a ella. El punto de ruptura no fue un estruendo, sino un susurro venenoso que se coló por el resquicio de una puerta. Era un miércoles, el día que yo vivía esperando para ver a mis nietos. Al terminar mis labores, me acerqué al salón, donde ellos jugaban. Valeria apareció en el umbral, con el teléfono en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Lo siento, Inés, hoy no va a poder ser. Los niños tienen una tutoría de francés sorpresa que acabo de recordar». La excusa era tan delgada como el papel. Mientras me daba la vuelta para irme, con el corazón hecho un nudo, escuché la vocecita de mi nieto preguntar: «Mami, ¿por qué la abuela Inés ya no me puede leer el cuento?». Y entonces escuché la respuesta de Valeria, fría y cortante, dicha en un susurro que pretendía que yo no oyera: «Porque la abuela tiene que ir a limpiar otras casas, cariño. No tiene tiempo para nosotros». Esa mentira, esa cruel pintura de mí como una mercenaria sin afecto, fue la bala que finalmente pulverizó lo fontifcionzos que quedaba de mi paciencia. En el instante en que sus palabras me alcanzaron, no sentí una explosión de rabia como habría esperado. En su lugar, una calma gélida se apoderó de mí, una claridad tan absoluta y afilada como el borde de un cristal roto. Fue como si, después de años de estar sumergida en un mar de emociones turbulentas, dolor, esperanza, decepción, amor, de repente emergiera a la superficie y pudiera respirar el aire frío y puro de la realidad. Todo el ruido de mi cabeza se detuvo. Ya no había más excusas para Julián, ni más esperanzas de que Valeria cambiara, ni más autoengaño. Solo una verdad desnuda y brutal. Estaba siendo sistemáticamente borrada de mi propia familia. Salí de esa casa, pero a diferencia de otras veces, mi espalda no estaba encorvada por el peso de la humillación. Caminé erguida, con una ligereza extraña, la ligereza de alguien que finalmente ha soltado una carga que la estaba ahogando. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, me senté en mi viejo sillón y me permití confrontar la verdad en su totalidad. Durante 10 años, desde la muerte de Antonio, y especialmente en los últimos años de matrimonio de Julián, mi vida se había convertido en una súplica constante. Había estado mendigando amor, atención, un mínimo de respeto. Cada sacrificio, cada humillación que soporté, era una moneda que arrojaba a un pozo seco, esperando un eco que nunca llegaba. Miré una fotografía de un joven Julián sobre la repisa, y por primera vez, el amor que sentí no fue un dolor punzante, sino una especie de melancolía distante. Decidí en ese momento que dejaría de amar a mi hijo como una mendiga. Mi amor por él seguiría existiendo, pero ya no sería la cadena con la que me ataba al poste de los maltratos. Mi objetivo vital ya no era recuperar su afecto, era recuperarme a mí misma. Con esta nueva y extraña paz interior, me levanté y fui a mi armario. Saqué la caja de cedro de Antonio y la puse sobre la mesa de la cocina. El gesto fue deliberado, casi ceremonial. Ya no la abría con la nostalgia de una viuda que toca las reliquias de su amado, sino con la determinación de un soldado que se prepara para la batalla. Desplegué los documentos de la propiedad del terreno bajo la tenue luz de la lámpara. Las palabras de mi esposo volvieron a mí, pero esta vez no como un consuelo, sino como una orden. Tu voz cuando te la quieran quitar. Me la habían quitado. Me la habían arrebatado con susurros venenosos y humillaciones públicas.
Habían intentado silenciarme y convertirme en un fantasma, pero se habían olvidado de Antonio y de su previsión. Se habían olvidado de la caja de cedro. El tiempo de la paciencia había expirado. La era de la estrategia silenciosa acababa de comenzar. Comprendí de inmediato que este era un camino que no podía recorrer sola. Mi conocimiento de las leyes y los negocios era nulo, y para enfrentarme a un mundo de contratos y promotores inmobiliarios necesitaba un guía, un aliado. Mi mente voló hacia el Sion pasado, rebuscando en los recuerdos de una época más feliz, y un nombre emergió de la niebla: Francisco Alarcón. Era un abogado, ya retirado, pero en su día fue el mejor amigo de Antonio. Un hombre de una integridad intachable, con una mente brillante y un profundo sentido de la justicia. Habíamos perdido el contacto tras la muerte de Antonio, pero recordaba su calidez y el respeto con el que siempre me había tratado. Él era la única persona en el mundo en la que podía confiar ciegamente. La decisión se tomó en un instante. Francisco sería mi primer movimiento en este tablero de ajedrez, mi alfil en la sombra. Con el corazón latiendo con un ritmo firme y decidido, busqué en un viejo cajón una agenda telefónica con las cubiertas gastadas. Allí, bajo la letra A, estaba su nombre, escrito con la caligrafía de Antonio. Marqué el número, y mi voz, para mi propia sorpresa, sonó clara y segura cuando él contestó: «Francisco, soy Inés, la viuda de Antonio Duarte». Hubo un segundo de silencio, y luego su voz, cálida y genuina, llenó la línea. «Inés, qué alegría escucharla después de tanto tiempo. ¿Cómo está?». Le expliqué brevemente que necesitaba su consejo sobre un asunto personal que Antonio me había dejado en herencia. Acordamos vernos al día siguiente. Colgar el teléfono fue como cerrar una puerta a mi pasado de sumisión y abrir una ventana a un futuro de posibilidades. Había roto mi aislamiento. El primer paso de mi plan ya estaba en marcha. Después de la llamada, volví a sentarme con los documentos, pero ahora los miraba con otros ojos. Ya no eran solo un pedazo de tierra, eran la clave. Mi mente, que durante tanto tiempo había estado nublada por el dolor, ahora trabajaba a una velocidad vertiginosa, conectando piezas que antes estaban dispersas. El artículo del periódico sobre el plan de desarrollo, la ubicación exacta del terreno, el inmenso ego de Valeria y su obsesión por el estatus, el despacho de arquitectura de Julián, siempre en busca de grandes proyectos. Un plan comenzó a tejerse en mi cabeza. No una venganza vulgar y ruidosa, sino una justicia poética, silenciosa y devastadora. Sentí una oleada de poder, la sensación embriagadora de quien sabe que tiene una mano ganadora, mientras los otros jugadores, arrogantes y confiados, siguen apostando ciegamente. Aún no sabía todos los detalles, pero la estrategia maestra estaba clara. Al día siguiente, cuando crucé las puertas de la mansión para comenzar mi jornada de trabajo, era una mujer nueva. Por fuera, nada había cambiado. Llevaba el mismo uniforme, mi pelo recogido en el mismo moño discreto. Mi expresión era la misma máscara de serena obediencia. Pero por dentro, ardía un fuego frío. Realicé mis tareas con una precisión impecable, puliendo la plata, aspirando las alfombras, mientras mi mente repasaba los posibles escenarios y las conversaciones con Francisco. Valeria me lanzó un par de órdenes despectivas y yo las acaté con un «sí, señora», que sonaba igual que siempre. Quizás notó algo diferente en mi calma, una ausencia de la herida que solía ver en mis ojos, y lo malinterpretó como una derrota final. No podía estar más equivocada. Mi silencio ya no era el silencio de la víctima, era el silencio del cazador que espera pacientemente el momento perfecto para actuar. El despacho de Francisco Alarcón era un refugio de maderas nobles y olor a cuero y libros viejos. Contrastaba brutalmente con el minimalismo frío de la casa de Valeria. Francisco me recibió con un abrazo paternal que desarmó la tensión que llevaba acumulada. Le extendí la carpeta con los documentos del terreno, y él se sentó tras su imponente escritorio, ajustándose las gafas. Observé su rostro mientras leía. Su expresión pasó de una amable curiosidad a una concentración intensa, y finalmente, a un silencio cargado de asombro. Desplegó un gran mapa de la ciudad sobre la mesa.
Localizó la parcela y se quedó mirándola fijamente durante un largo minuto, que a mí me pareció una eternidad. El único sonido en la habitación era el tic-tac de un antiguo reloj de pared, marcando los segundos hacia mi nueva vida. Sin decir una palabra, Francisco levantó el teléfono. Hizo 2 llamadas, hablando en un lenguaje técnico y rápido con personas que parecían ser viejos contactos suyos. Yo solo entendía frases sueltas. Plan de reordenamiento urbano, corredor comercial, expropiación inviable. Con cada sílaba, su ceño se fruncía más, no de preocupación, sino de incredulidad. Finalmente colgó. Se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo y me miró directamente a los ojos. «Inés», dijo, y su voz era un susurro solemne. «Antonio no te dejó un ancla, te dejó un tesoro enterrado. El valor de este terreno es difícil de calcular con exactitud en este momento, pero estamos hablando de una cifra con 7 ceros, como mínimo. Eres la dueña de la pieza clave de todo el desarrollo norte de la ciudad. Eres, literalmente, dueña de una mina de oro». El aire pareció escaparse de mis pulmones. La cifra que mencionó era tan monumental, tan fuera de la escala de mi realidad, que mi mente se negó a procesarla al principio. No lloré, ni grité. Una calma extraña, una sensación de justicia poética, me invadió por completo. Era como si la mano de Antonio se posara sobre mi hombro desde el más allá, susurrándome al oído. «Te lo dije». Era la validación definitiva de todos nuestros sacrificios. Francisco debió ver la determinación en mi rostro, porque su expresión se suavizó y se convirtió en la de un cómplice. «Inés, voy a encargarme de todo personalmente», afirmó. «Vamos a manejar esto con la máxima discreción y estrategia. Nadie sabrá quién es la vendedora hasta que sea el momento oportuno. Tienes mi palabra. Haremos justicia, por ti y por la memoria de Antonio». Antes de irme, Francisco insistió en darme un adelanto de sus propios fondos, un préstamo que se cobraría de la venta final. «Necesitas moverte con libertad, Inés, y no puedes hacerlo si sigues dependiendo del salario de tu nuera», me dijo con amabilidad. Con ese dinero en mi bolso, mi primer destino no fue un banco ni una tienda de comestibles. Fui a una boutique discreta en el centro de la ciudad, una de esas tiendas cuyas vitrinas siempre había mirado con anhelo. Con la ayuda de una amable dependienta, elegí un vestido. No era ostentoso ni llamativo, sino un vestido de lino azul marino, de corte clásico, elegante y atemporal. Al probármelo y mirarme en el espejo, no vi a la empleada doméstica. Vi a Inés Duarte. Fue más que una compra. Fue un acto de investidura, la primera pieza de mi nueva armadura. El domingo siguiente se presentaba la oportunidad perfecta. Valeria organizaba uno de sus almuerzos familiares, y yo, por supuesto, debía estar allí para servir. Pero ese día decidí cambiar el guión. Llegué a la hora señalada, pero en lugar de entrar por la puerta de servicio vistiendo mi uniforme, timbré en la puerta principal. Cuando Valeria abrió, se quedó sin palabras. Yo estaba allí, con mi vestido azul marino, el pelo arreglado y unos zapatos discretos pero nuevos. Su rostro pasó de la confusión a la ira mal disimulada en segundos. Julián, que apareció detrás de ella, se quedó igualmente perplejo. «Mamá, ¿qué haces vestida así?», preguntó. «He venido a almorzar con mi familia, hijo», respondí con una calma que los descolocó por completo. Mi pequeña rebelión silenciosa, mi simple cambio de atuendo, había sembrado el caos en su universo controlado. Mientras tanto, Francisco, mi general en la sombra, movía sus fichas. Contactó, a través de una firma de abogados intermediaria, con el consorcio inmobiliario más grande del país, Gigante Desarrollos, los mismos que estaban detrás de todo el proyecto del Corredor Norte. Las negociaciones comenzaron en el más absoluto secreto. Mi identidad era un misterio guardado bajo 7 llaves, referido solo como el propietario. Francisco me había dado un teléfono móvil de prepago, un pequeño aparato anónimo que sonaba un par de veces por semana. Cada vez que veía su número en la pantalla, mi corazón daba un vuelco. Eran nuestras llamadas de guerra, donde me informaba de las ofertas, de las contraofertas, del creciente interés del consorcio por cerrar el trato lo antes posible.
Cada llamada era un paso más hacia mi liberación. Una tarde, la trama dio un giro inesperado, uno que ni el mejor guionista podría haber escrito. Mientras recogía unas tazas de café del estudio de Julián, lo escuché hablar por teléfono. Su voz sonaba tensa, frustrada. Hablaba sobre la licitación para el proyecto de su vida, el diseño de la nueva sede corporativa de Gigante Desarrollos. Nos estamos jugando el futuro del despacho en esto, le decía a su socio. El problema es que el proyecto depende de que aseguren una parcela clave en la zona norte, y por lo que sé, el dueño se está haciendo el difícil. Si no cierran ese trato, no hay edificio, y nosotros nos quedamos fuera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Talbot, universo, en su infinita ironía, estaba a punto de hacer que el futuro de mi hijo dependiera, literalmente, de la firma de su madre. Con esa información en mi poder, decidí que era el momento de mi segundo movimiento. Al día siguiente, mientras le servía el café a Julián en el mismo estudio, adopté un aire de inocencia provinciana. «¿Qué cosa se entera una?», comencé, como quien no quiere la cosa. Hoy, en la parada del autobús, escuché a unos señores hablar del nuevo centro comercial que van a hacer en el norte. Decían que toda la zona va a valer una fortuna. Hice una pausa y luego añadí la estocada final. Parece que el dueño de la parcela más grande ha resultado ser un viejo muy astuto. No quiere vender a cualquier precio y dicen que es casi imposible llegar hasta él. Qué listo, ¿verdad? Saber esperar tiene su recompensa. Lo dije todo mirando por la ventana, como si estuviera comentando el tiempo. Julián levantó la vista de sus planos, primero con indiferencia y luego con una creciente sorpresa. Era evidente que le chocaba que yo, su madre, la limpiadora, tuviera acceso a un cotilleo de negocios tan específico. «¿Tú qué sabes de eso, mamá?», preguntó con un tono a medio camino entre la curiosidad y la condescendencia. Me encogí de hombros. «Nada, hijo, solo lo que oye una por ahí. Pero ya sabes lo que decía tu padre, que la información es poder». Su rostro reflejó una nueva confusión. Pude ver en sus ojos cómo su imagen de mí, la mujer simple e ignorante del mundo, comenzaba a resquebrajarse. Había plantado una semilla de duda, un pequeño misterio. Ya no era solo su madre invisible, era alguien que, quizás, sabía más de lo que aparentaba. Al salir de su estudio, una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en mucho tiempo. Mi plan estaba funcionando mejor de lo que jamás había soñado. Las piezas encajaban con una precisión milimétrica. Tenía el poder financiero confirmado. Había dado el primer paso para reclamar mi dignidad a través de mi apariencia. Y, ahora, había introducido un elemento de intriga en la mente de mi hijo. Estaba demostrando poco a poco que el tablero de juego era mucho más grande de lo que ellos creían y que yo tenía mis propias fichas, unas que ellos ni siquiera sabían que existían. La confianza crecía en mi pecho, una sensación cálida y poderosa. La confrontación final se acercaba y por primera vez en mi vida no sentía miedo, sino una impaciente expectación. El clímax de mi ópera silenciosa estaba a punto de comenzar. La noche del clímax llegó envuelta en el aroma del cordero asado y la ansiedad. Julián y Valeria eran anfitriones de la cena más importante de sus vidas. El invitado de honor era el señor Beltrán, el CEO de Gigante Desarrollos, el hombre que tenía en sus manos el poder de catapultar o destruir la firma de mi hijo. La casa era un escenario de opulencia calculada. Las luces eran tenues, la música clásica sonaba a un volumen apenas perceptible y las flores frescas desbordaban jarrones de cristal. Valeria, enfundada en un vestido de seda negra, se movía con una tensión eléctrica. Su sonrisa era una máscara de anfitriona perfecta que apenas ocultaba el pánico en sus ojos. Yo, mientras tanto, debía ayudar a los camareros contratados, una sombra más en el fondo, asegurándome de que las copas de los invitados estuvieran siempre llenas del vino más caro. Mi papel era el de siempre, ser invisible, eficiente, servil. Pero esa noche, mi uniforme se sentía como un disfraz, una capa, bajo la cual mi verdadero yo esperaba el momento exacto para revelarse. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, una mezcla de terror y una euforia salvaje. Observaba la escena desde la periferia.
Valeria riendo demasiado fuerte de los chistes, sin gracia del señor Beltrán. Julián, pálido y sudoroso, asintiendo a cada palabra del inversor como un autómata. Estaban tan absortos en su actuación, tan desesperados por impresionar, que eran completamente ciegos a la ironía cósmica que se desarrollaba ante ellos. El destino de la conversación, la clave de la negociación multimillonaria que los desvelaba, era la mujer que en ese preciso instante les estaba sirviendo el pan, y ellos no tenían ni la más remota idea. El momento de máxima arrogancia de Valeria llegó con el plato principal. Envalentonada por 2 copas de champán y la atención del señor Beltrán, comenzó su discurso. Habló del talento innato de Julián, de su visión de futuro, de cómo su firma estaba destinada a la grandeza. Y entonces, en un intento de crear un falso lazo de complicidad con el magnate, mencionó el proyecto del norte. «Ha sido una verdadera batalla, ¿verdad, señor Beltrán?», dijo con un suspiro dramático. «He oído que el propietario de esa parcela clave es un viejo testarudo y problemático, gente que no entiende el progreso, pero estoy segura de que con su pericia y la brillantez de Julián pronto superarán ese pequeño obstáculo». Ese fue su error fatal. Reducirme a un pequeño obstáculo fue el insulto que encendió la mecha de la explosión. Con una calma que no sabía que poseía, dejé la jarra de agua sobre la mesa de servicio y di un paso adelante, saliendo de las sombras y entrando en el círculo de luz que iluminaba la mesa. Mi movimiento fue tan inesperado que la conversación se detuvo en seco. «Disculpen la interrupción», dije. Mi voz no era fuerte, pero resonó en el silencio repentino con la claridad de una campana. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Vi la confusión en los ojos de los invitados, la incredulidad en el rostro de Julián y una furia helada que comenzaba a formarse en la mirada de Valeria. El tiempo pareció congelarse. La empleada invisible acababa de tomar la palabra. El guión de la noche acababa de ser destrozado, y yo era la única que sabía lo que vendría a continuación. Justo en ese clímax de tensión, el timbre de la puerta principal sonó, agudo y penetrante. Todos se sobresaltaron, menos yo. Valeria, furiosa por las múltiples interrupciones a su velada perfecta, me lanzó una mirada asesina. «Pues ve a abrir», siseó. Con una serenidad que la enfureció aún más, respondí: «No se preocupe, es para mí». Caminé con paso firme a través del vestíbulo, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Abrí la puerta para revelar la figura imponente de Francisco Alarcón, vestido con un traje oscuro y elegante, sosteniendo un maletín de cuero que parecía contener los secretos del universo. Su presencia irradiaba una autoridad silenciosa que llenó el espacio. «¿Lista, Inés?», me preguntó con una leve sonrisa. «Lista», respondí, y lo conduje al comedor, hacia el corazón de la batalla. Regresé a la mesa, esta vez flanqueada por mi abogado. La atmósfera estaba tan cargada que se podía cortar con un cuchillo. Ignorando por completo a mi hijo y a mi nuera, me dirigí directamente al invitado de honor. «Señor Beltrán, permítame presentarme correctamente. Mi nombre es Inés Duarte». Antes de que pudiera continuar, Valeria se levantó de un salto, con el rostro rojo de ira. «¿Pero qué demonios crees que estás haciendo, Inés? Has perdido la cabeza. Sal de aquí ahora mismo y vuelve a la cocina antes de que llame a seguridad». Su voz era un chillido histérico, la última defensa de una reina cuyo castillo se estaba desmoronando. Ni Francisco ni yo nos inmutamos. Mi mirada permaneció fija en el señor Beltrán, quien nos observaba con una fascinación absoluta. Fue Francisco quien tomó la palabra, su voz de barítono llenando la sala con una autoridad incontestable. «Señor Beltrán, disculpe la intrusión en su cena. Mi nombre es Francisco Alarcón y represento legalmente a la señora Duarte». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. «Mi cliente y yo hemos estado evaluando con mucho detenimiento las excelentes ofertas que su corporación, Gigante Desarrollos, ha estado presentando estas últimas semanas». La confusión en el rostro de Julián era casi dolorosa de ver. «¿Qué ofertas?», balbuceó. Francisco sonrió. «Me refiero, por supuesto, a las ofertas para adquirir la parcela 14B del Plan de Desarrollo Norte».
El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que pude escuchar el latido de mi propio corazón. La mandíbula de Julián se desencajó. El color desapareció por completo del rostro de Valeria. Para que no quedara ni una sombra de duda, Francisco abrió su maletín con un clic sonoro. Extrajo un único documento, un fajo de papeles encuadernado con una cubierta azul, y lo deslizó suavemente sobre la superficie de caoba de la mesa, hasta que se detuvo justo frente al plato del señor Beltrán. De hecho, continuó Francisco, su voz resonando como el martillo de un juez, el motivo de nuestra visita es entregarle personalmente la copia final del contrato de compraventa, un contrato que mi cliente, la señora Duarte, ya ha firmado, aceptando su última oferta multimillonaria. Hizo una pausa final para dar el golpe de gracia. Para que quede perfectamente claro, la propietaria del terreno que su compañía lleva meses intentando comprar es ella, y con un gesto teatral me señaló. El mundo de Valeria se hizo añicos en ese instante. El señor Beltrán, un hombre de negocios astuto que comprendió la situación en una fracción de segundo, esbozó una amplia sonrisa. Ignoró a sus anfitriones, se puso de pie y me extendió la mano. Señora Duarte, es un absoluto placer y un honor conocerla finalmente. Mientras yo aceptaba su saludo, escuché un sonido ahogado, un sollozo de pura humillación proveniente de Valeria. Estaba petrificada, con la cara descompuesta por una máscara de horror. Todos los invitados, sus amigos, sus contactos, el hombre al que quería impresionar, estaban siendo testigos de su caída monumental. La empleada a la que había pisoteado, la vieja testaruda, de la que se había burlado, era en realidad la mujer poderosa que controlaba el destino de todos en esa sala. Su humillación no fue privada, fue un espectáculo, público y devastador. Yo permanecí de pie, serena, estrechando la mano del señor Beltrán. No dediqué ni una mirada a Valeria ni a Julián. Mi victoria no necesitaba de regodeo. Mi triunfo era mi propia dignidad restaurada, mi presencia imponente en el centro de la habitación, que antes solo había habitado desde los márgenes. El silencio de los invitados, las miradas de asombro y el rostro destrozado de mi nuera eran el veredicto. La justicia silenciosa que había planeado durante semanas había llegado a su culminación. La mujer invisible se había vuelto inolvidable. La guerra había terminado, no con un grito de venganza, sino con la firma elegante en un contrato que reescribía mi vida y demolía la de ella. En los momentos que siguieron a mi revelación, la opulenta sala de cena se convirtió en un caos silencioso y surrealista. El señor Beltrán, un profesional hasta el final, concluyó rápidamente los detalles conmigo y con Francisco, ignorando por completo el drama familiar que se desmoronaba a su alrededor. Los invitados, sintiendo el aire cargado de una catástrofe social, se disculparon y huyeron uno por uno, con miradas furtivas y susurros ahogados, como ratas abandonando un barco que se hunde. Valeria permanecía de pie, inerte. Su rostro era una máscara de cera que se derretía bajo el calor de su propia humillación. Julián, por su parte, parecía un niño perdido, su mirada viajando de mí a su esposa y de vuelta, incapaz de comprender la magnitud del terremoto que acababa de demoler los cimientos de su vida. Sin dirigirles una palabra más, le di un asentimiento a Francisco y salimos de la casa, dejando atrás las ruinas de su falso imperio. En las semanas siguientes, las consecuencias de esa noche cayeron sobre Valeria como una avalancha. Su mundo, construido sobre la frágil base del estatus y la apariencia, se desintegró. La historia, adornada y magnificada, se extendió como un reguero de pólvora por los círculos de élite que tanto se había esforzado en conquistar. Pasó de ser la anfitriona envidiada a una anécdota cruel, un chiste susurrado en los clubes de campo y las galas benéficas. El golpe de gracia fue profesional. El señor Beltrán, un hombre que valoraba la integridad por encima de todo, retiró discretamente a la firma de Julián de la licitación para su sede corporativa. La pérdida de ese contrato no solo fue una humillación profesional para mi hijo, sino el principio del fin de la vida de lujos a la que Valeria estaba adicta. El dinero y el prestigio, los dos pilares de su identidad, se habían evaporado.
un matrimonio edificado sobre la ambición compartida, y el materialismo no puede sobrevivir a la bancarrota del estatus. Un mes después, Julián llamó a la puerta de mi nuevo apartamento. Estaba más delgado, con ojeras profundas que hablaban de noches de insomnio. Me contó que se había separado de Valeria. Su relato fue el de una explosión inevitable. Ella, incapaz de cualquier autocrítica, lo culpaba a él por su debilidad, a mí por mi venganza, al mundo entero por una conspiración en su contra. Nunca admitió su propia crueldad. Su caída no le había traído humildad, solo una amargura corrosiva. Al perderlo todo, el fino barniz de encanto que la cubría se había agrietado, revelando la persona vacía y resentida que había debajo. Su partida de la vida de Julián no fue una tragedia, fue una purga necesaria. Fue durante esa misma visita, sentado en el modesto sofá de mi nueva sala, que Julián finalmente se quebró. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de autocompasión, sino de una vergüenza profunda y genuina. Me pidió perdón, no solo por la noche de la fiesta, sino por los años de silencio cómplice, por haber permitido que su amor por mí fuera envenenado y mi dignidad pisoteada. Confesó que había visto la maldad de Valeria desde el principio, sus pequeñas crueldades, su desdén, pero que había elegido mirar hacia otro lado, porque era más fácil, porque confrontarla amenazaba el cómodo castillo de naipes que habían construido. Fue la confesión de un hombre que lo había perdido todo y que, en el proceso, se daba cuenta de que lo más valioso que había tenido, mi respeto incondicional, lo había tirado a la basura él mismo. Mientras su mundo se derrumbaba, el mío florecía. Con una parte de la fortuna que Antonio me había legado, compré un hermoso apartamento lleno de luz en un barrio tranquilo, con un balcón, donde ahora cultivo mis amadas plantas. Mi vida no se convirtió en un desfile de lujos, sino en un oasis de paz y dignidad. La seguridad financiera me regaló la libertad de disfrutar de las pequeñas cosas que antes me estaban vedadas. Comprar libros nuevos, viajar a una pequeña ciudad costera cuyo nombre siempre me había gustado, matricularme en un curso de historia del arte. Pero la mayor alegría fue crear una pequeña fundación anónima para ayudar a mujeres de mi edad en situación de precariedad. El dinero dejó de ser una fuente de angustia para convertirse en una herramienta, un medio para construir una vida de propósito y serenidad, lejos de la ostentación que había envenenado a mi familia. La transformación más profunda, sin embargo, fue interna. El miedo que me había encorvado la espalda durante años se desvaneció, reemplazado por una tranquila confianza en mí misma. Reanudé el contacto con viejas amigas de la época de la panadería, mujeres genuinas con las que podía reír a carcajadas sin temor a ser juzgada. Me uní a un club de lectura, redescubriendo mi pasión por las historias. Encontré mi voz, no solo para defenderme, sino para expresar mis opiniones, mis gustos, mis sueños. Dejé de definirme por mis roles, viuda de Antonio, madre de Julián, y comencé a habitar mi propia piel, a ser simplemente Inés Duarte. Mi victoria final no fue el contrato multimillonario, sino el redescubrimiento de la mujer fuerte y valiosa que siempre había existido bajo las capas de sacrificio y dolor. Cuando Julián, en medio de sus lágrimas, me preguntó si podía perdonarlo, mi respuesta fue honesta y medida. Le dije que lo amaba, que el amor de una madre es incondicional, pero que el perdón y la confianza son cosas que deben reconstruirse. Nuestra reconciliación no sería un borrón y cuenta nueva, sino un nuevo comienzo condicionado a sus acciones. Le dejé claro que no usaría mi dinero para financiar su regreso a un estilo de vida que casi lo destruye. Tendría que volver a levantarse por sí mismo, no sobre los cimientos de mis sacrificios, sino sobre los valores de integridad y trabajo duro que su padre y yo le habíamos enseñado. Nuestro futuro juntos no dependía de mi perdón, sino de su propia transformación. La pelota, por primera vez, estaba en su tejado. Para mi sorpresa y mi orgullo, Julián aceptó mis condiciones, vendió la mansión y utilizó el dinero para saldar sus deudas y empezar de nuevo. Fundó un pequeño estudio de arquitectura, esta vez sin socios ostentosos ni proyectos grandiosos, enfocándose en viviendas sostenibles para la comunidad.
Empezó a visitarme todas las semanas, no por obligación, sino por deseo. Compartíamos un café. Hablábamos de libros, de sus nuevos proyectos, de sus miedos. Lentamente, el hijo que creía haber perdido comenzó a regresar. Más humilde, más sabio, más humano. La dinámica entre nosotros había cambiado para siempre. Yo ya no era la madre suplicante que buscaba su atención, sino la matriarca, el pilar sobre el que él ahora se apoyaba para reconstruir su vida y su brújula moral. Así, un nuevo orden se estableció en mi vida. Valeria se convirtió en un recuerdo lejano, una figura de un pasado doloroso que ya no tenía poder sobre mí. Mi relación con Julián, forjada en el fuego de la crisis, se volvió más fuerte y sincera que nunca. Pude, finalmente, disfrutar de mis nietos sin filtros ni manipulaciones, transmitiéndoles el amor y las historias de su abuelo Antonio. Encontré una paz profunda, no en la riqueza, sino en el respeto por mí misma. El desfecho de mi historia no fue un final de cuento de hadas con un «vivieron felices para siempre», sino algo mucho más real y valioso. La constatación de que las consecuencias existen, que las lecciones a veces son duras y que la victoria más dulce es la de una mujer que, contra todo pronóstico, recupera su voz, su dignidad y su lugar en el mundo. Si algo he aprendido en este tumultuoso viaje, es que la verdadera riqueza no hace ruido. Pasé años observando a Valeria acumular símbolos de estatus, coches que brillaban bajo el sol, joyas que deslumbraban, una casa tan grande que resultaba fría. Ella creía que esas cosas eran el reflejo de su valor, el escudo que la protegía de su propio miedo a la insignificancia. Sin embargo, en el momento de la verdad, todo ese castillo de opulencia se derrumbó como si estuviera hecho de arena. Yo, en cambio, encontré mi fortuna en cosas que no tienen precio. La paz de despertar sin sentir un nudo de angustia en el estómago. La lealtad de un viejo amigo. El respeto en la mirada de mi hijo. Y la serena satisfacción de saber quién soy. El dinero me ha dado seguridad, sí, pero la verdadera riqueza es la dignidad. Y esa, queridos amigos, no se compra, ni se vende, se conquista. La dignidad es como la columna vertebral del alma. Durante mucho tiempo, permití que la mía se encorvara bajo el peso de mi amor de madre y mi miedo a la soledad. Creía que soportar la humillación era una forma de sacrificio, una prueba de mi amor incondicional por mi hijo. ¿Qué? Equivocada estaba. Aprendí de la manera más dura que el amor que te exige renunciar a tu autorrespeto no es amor, es una jaula. El punto de inflexión en mi vida no fue cuando heredé una fortuna, sino cuando decidí que ya no estaba dispuesta a ser invisible, a mendigar el respeto que merecía como ser humano. La lección más importante que puedo compartir es esta. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que nadie les quite su lugar. El respeto de los demás es un reflejo del respeto que se tienen a ustedes mismos. Miro hacia atrás, a los años de trabajo agotador en la panadería, a las manos agrietadas de Antonio, a mis joyas vendidas, y ya no siento el aguijón del resentimiento. Siento gratitud. Esos años forjaron en mí una resiliencia que no sabía que poseía. Irónicamente, también estoy agradecida por la crueldad de Valeria. Su desprecio fue el fuego que me obligó a moverme, el veneno que me forzó a buscar el antídoto dentro de mí misma. Nuestra historia no está solo escrita en los momentos felices. Las cicatrices también cuentan quiénes somos. Cada herida, cada desilusión, cada injusticia puede ser una lección si elegimos verla como tal. El dolor a veces no es más que un maestro severo que nos empuja a convertirnos en la versión más fuerte de nosotros mismos. La historia de mi nuera es una triste parábola sobre el veneno de la soberbia. Valeria construyó su identidad sobre la creencia de que ella era superior a los demás, que su estatus le daba derecho a pisotear a quienes consideraba inferiores. Se rodeó de espejos que solo reflejaban su propia grandeza, ciega a la fragilidad de su posición. Pero la arrogancia es un cimiento de arena. Su desprecio por los demás, especialmente por mí, no fue una demostración de su poder, sino de su profunda inseguridad. Al final, no fui yo quien la destruyó. Fue su propia falta de humanidad, su incapacidad para sentir empatía, lo que cavó su tumba social. El universo tiene una forma sutil de equilibrar la balanza,
Y aquellos que viven mirando por encima del hombro a los demás, a menudo terminan tropezando con su propio orgullo. Si pudiera darle un solo consejo a mi hijo, y a todos los hijos del mundo, sería este: nunca olviden sus raíces. Julián permitió que la ambición y la influencia de su esposa le hicieran sentir vergüenza de su origen humilde, de los padres que amasaron pan en la madrugada para que él pudiera diseñar rascacielos. Olvidó que la fuerza de un árbol no reside en sus ramas más altas, sino en la profundidad y solidez de sus raíces. Honrar a quienes nos dieron la vida, agradecer los sacrificios que hicieron por nosotros, no es una carga, es un privilegio. La gratitud es el hilo dorado que teje el tapiz de una familia, lo que da sentido a nuestros logros. El éxito que se construye sobre el olvido y la ingratitud es un edificio sin cimientos, destinado a derrumbarse. Al final de este camino, me quedo con una verdad simple pero poderosa. Tu valor no lo determina tu cuenta bancaria, ni la ropa que vistes, ni el cargo que ocupas. Reside en la fortaleza de tu espíritu, en tu capacidad para levantarte después de caer y en la valentía de exigir el respeto que mereces. Durante años, creí que mi voz era pequeña e insignificante, pero descubrí que hasta el susurro más silencioso puede convertirse en un trueno cuando está cargado de verdad y dignidad. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si alguna vez sentiste que debías luchar por tu lugar. Tu historia importa, porque en cada una de nuestras batallas silenciosas reside la fuerza que puede cambiar el mundo.